Una buena tarde, tengan todos en ese 4 de octubre del 2019. A esta hora, Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes con el acontecer internacional. Carlos, un buen viernes. Buenas tardes, cerrando la semana. Tenemos 60 minutos. Y se ha entregado a las autoridades de Colombia el odontólogo que atendió a la excongresista Aida Merlano en el consultorio desde el que se escapó. Javier Guillermo Celi es su nombre. Él pertenece y permanece a esta hora en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en el occidente de Bogotá, la capital. El odontólogo era buscado por las autoridades por su presunta complicidad en la fuga de la ex senadora tras su aparición en un video de cámaras de seguridad, abrazando a Merlano minutos antes de que ella utilizara una soga para saltar por una ventana y huir. En el momento de la entrega, Celi negó conocer con antelación ese plan de fuga de la ex congresista, ya condenada a 15 años de prisión por delitos de corrupción. ¿Colaboró con el escape de la doctora? No, para nada, por eso estoy aquí, poniendo la cara a la justicia, porque soy totalmente inocente. ¿Tenía usted conocimiento que ella iba a hacer eso? No, ¿cómo le ocurre? Y justamente horas antes de que el profesional de la salud, el odontólogo, se entregara a las autoridades en entrevista con el programa La Mañana de NTN 24, su abogado, William Soto Angarita, ha indicado que el hombre atendía a la excongresista en su consultorio sin saber lo que iba a suceder después. También afirmó que el abrazo entre ambos, minutos antes de la fuga, fue producto de la personalidad eufórica de la excongresista. ¿Y qué estaba haciendo específicamente ese día, el día de la fuga? Ese día él estaba cumpliendo la segunda cita, que fue el 1 de octubre, y le estaba atendiendo. Ajá. ¿Qué le estaba haciendo? ¿Qué trabajo le hacía a la excongresista? Le estaba haciendo un diseño de sonrisa. Que tomaba muchas horas. Sí, por supuesto. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Él es el que que sale despidiéndose en el video de la excongresista? ¿Le da un abrazo? Sí. ¿Y por qué le da el abrazo? Mire, ¿Cómo así se despide su cliente de ella? Pero por favor, discúlpeme, es que se ha satanizado esa situación. Lo que pasa es que la señora Aida Merlano es una señora muy efusiva, y esos abrazos no solamente es con ella. Tenemos información, entrevistas, recaudo de material probatorio que da cuenta de ello, que esa efusividad de ella no es solamente con el doctor Javier Celi, es con todas las personas del consultorio. Pero le pregunto, abogado, aunque la excongresista sea muy efusiva, como usted lo señala, ¿por qué se da ese abrazo? ¿En qué contexto? O sea, ¿simplemente nos alegramos de vernos o nos íbamos a despedir? En el contexto en que se debe, mirar, que es que se está despidiendo. Ya era la segunda cita y ella es bastante efusiva. Ella, como le dije, esa efusividad es con todas las personas de ese consultorio. A esta hora, la justicia colombiana, a propósito de este tema, inicia un proceso judicial contra Aida Victoria Manzaneda Merlano. Es la hija de la ex congresista y la juzgan por la fuga de su madre. Así es, justamente como lo señalas, Carlos, esta joven estuvo presente el día que su madre escapó. Ha sido capturada en la ciudad de Barranquilla por orden de la Fiscalía, enviada a la capital, a Bogotá. Manzaneda Merlano es acusada del delito de favorecimiento de fuga de presos con utilización además de un menor de edad. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Hacemos contacto con Florencio Sánchez, nuestro periodista en la capital de Colombia. Florencio, adelante, buena tarde. Buenas tardes. Continúa el escándalo sobre la fuga de la senadora Aida Merlano, una dirigente política de la costa norte colombiana que estaba condenada a 15 años de cárcel. Hoy fue capturada su hija Aida Victoria Merlano Manzanares y también acaba de ser detenido el odontólogo Javier Celi Barajas, quien atendía a la senadora Aida Merlano minutos antes de su fuga en un centro médico en el norte de Bogotá. En las próximas horas, la Fiscalía presentará a los dos detenidos ante un juez de garantías para imputarle el delito de favorecimiento en fuga de presos. Aida Victoria Manzaneda Merlano fue capturada en la madrugada en su residencia en la ciudad de Barranquilla tras una orden emitida por la Fiscalía y tras ser plenamente identificada en el video de seguridad del consultorio odontológico de donde se escapó su madre. El operativo fue adelantado por agentes del CTI y la SIJIN, que la llevaron a una unidad de reacción inmediata mientras se daba la orden de trasladarla hasta Bogotá. Es trasladada a la URI, una vez se le da a conocer el motivo de su captura, se le da a conocer la orden de captura y
pues todos los pormenores alrededor de esto. Allí inmediatamente es trasladada a la URI para que en Fiscalía se termine de hacer el procedimiento. Sobre las 5:30 de la mañana es trasladada al aeropuerto para que sea llevada a la ciudad de Bogotá. A la hora de la detención no puso resistencia, pues tras conocerse las imágenes del interior del consultorio, aseguró que estaba a disposición de las autoridades y afirmó que no conocía los planes de su progenitora. Ella me aseguró que no tenía conocimiento del plan de fuga de la mamá y obviamente también me aseguró que ella desaprobaba la decisión que había tomado su mamá. La prueba principal de la justicia contra la joven es este video. La fiscalía asegura que fue una ficha clave en los planes de la excongresista para lograr fugarse. En las imágenes, Aida Victoria, acompañada de su hermano menor de edad, le da un fuerte abrazo a su madre y le dedica unas palabras al oído antes de salir del consultorio. Minutos después, la exparlamentaria saca de un armario la soga que utilizó para bajar colgada desde la ventana hasta el primer piso del edificio y escapar de las autoridades en una motocicleta. La Fiscalía podría procesar a la joven de 23 años por el delito de favorecimiento de fuga de presos con utilización de menor de edad por la participación de su hermano en la escena. Aida Victoria fue trasladada sobre las 5 de la mañana con un fuerte dispositivo de seguridad hasta el aeropuerto de la ciudad de Barranquilla. A las 9 de la mañana arribó a la base militar de Catam en la capital. Los videos de las cámaras de seguridad donde aparece dentro del consultorio la hija de la senadora Aida Merlano, pues son las pruebas que tendrá la Fiscalía principalmente para imputarle el delito de favorecimiento y también para pedir cárcel en contra de la joven. También la Fiscalía encontró evidencias que implican en la fuga de la senadora Aida Merlano al odontólogo Javier Celis Barajas. En las próximas horas serán trasladados al complejo judicial de Palo Quemado para las audiencias respectivas. Florencio Sánchez, NTN 24, desde la Fiscalía General de la Nación. Cientos de peruanos salieron a las calles de Lima el jueves en la noche para expresar su apoyo al presidente Martín Vizcarra, luego de que disolviera esta semana el Congreso y convocara a nuevas elecciones parlamentarias. Los manifestantes respaldaron al mandatario, que ha enfatizado que su decisión era parte de sus poderes constitucionales y ha culpado a los legisladores de tratar repetidamente de bloquear sus reformas anticorrupción. Congresistas de oposición han acusado a Vizcarra de sobrepasar los límites de la Carta Magna peruana. Según medios de comunicación locales, hoy está previsto que el Tribunal Constitucional del Perú se pronuncie sobre la disolución del Congreso. El Partido Nacional de Honduras ha recibido $100.000 provenientes del narcotráfico en el año 2009 para apoyar la elección de Porfirio Lobo a la presidencia y la reelección de Juan Orlando Hernández al Congreso de la Nación Centroamericana. Así lo ha dicho hoy el narcotraficante guatemalteco Víctor Hugo Díaz. Él es testigo cooperante de la Fiscalía de Nueva York en juicio por narcotráfico contra el hermano del actual presidente de los hondureños. En la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York está nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde, adelante. Hola Carlos, Ruth, televidentes del canal de las Américas. En el tercer día de juicio en contra del hermano del actual presidente de Honduras, el gobierno de los Estados Unidos ha concentrado su esfuerzo en plantear al jurado que no hay duda alguna de que Tony Hernández, Juan Antonio Hernández, es responsable de ser un elemento clave de una extensa operación de narcotráfico, por lo menos entre los años 2004 a 2010. Parte de esos argumentos han sido planteados por cuenta del testimonio que ha entregado en el transcurso de este tercer día de juicio el narcotraficante guatemalteco Víctor Hugo Díaz, quien es testigo cooperante de los fiscales federales de los Estados Unidos. Y dentro del testimonio que ha entregado este viernes llegó esta nueva explosiva declaración: el pago de $100.000 al Partido Nacional de Honduras con el objetivo de apoyar las campañas que condujeron en su momento a la presidencia a Porfirio Lobo y en su momento
a un segundo término en el Congreso a Juan Orlando Hernández, quien ahora es presidente o jefe de Estado de los hondureños. Un dinero que además fue entregado por petición directa del acusado, Tony Hernández. De acuerdo con lo expresado por el narcotraficante, ese dinero tenía el objetivo de favorecer las campañas políticas que permitirían a Tony Hernández, el acusado, tener acceso a información más privilegiada de parte de las autoridades, con el objetivo de que las organizaciones criminales pues pudieran evadir a la acción de los oficiales y no se bloquearan los cargamentos de cocaína a su trasegar por el territorio hondureño. Entre tanto, NTN 24 ha tenido acceso a parte de ese material probatorio como el que se ha mostrado en las últimas horas y hemos preparado para ustedes un informe contándoles y mostrándoles algunas de las evidencias claves presentadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Juan Antonio Hernández. Estas son las 4 rutas principales empleadas para el tráfico de cocaína a través de Honduras, según las autoridades. El material probatorio presentado data del año 2008, cuando una caleta del narco fue incautada durante un retén policial. Más de $100,000, armas y celulares fueron decomisados por la Policía Nacional de Honduras. Además, un grupo de libretas escritas a mano donde se reseña repetidamente el nombre de Tony Hernández, el acusado. La Fiscalía también reveló esta foto con la marca presuntamente empleada por el acusado para reconocer su propiedad. Llama la atención el uso del nombre de una reconocida marca de ropa que coincide con las iniciales de Tony Hernández, pero en este caso identifica los kilogramos de cocaína que producía en laboratorios de su propiedad en Colombia. Son estos argumentos, con esas imágenes que ustedes acaban de ver, que el gobierno de los Estados Unidos sigue planteando su caso en contra de Juan Antonio Hernández, que de acuerdo con la descripción que ha sido entregada adicionalmente por el testigo cooperante, este narcotraficante de origen guatemalteco, en distintas oportunidades recibía sumas de $5,000, $10,000, incluso en algún momento recibió $50,000 con el objetivo de entregar información de parte de las autoridades para alertar a las organizaciones criminales con el objetivo pues de evadir los controles, y a través de la entrega de esa información pues es que considera el gobierno de los Estados Unidos que Tony Hernández hace parte o ha hecho parte de esta extensa operación de tráfico de varias toneladas de cocaína con destino final hacia territorio de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que le enviará una carta a Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara Baja del Congreso, pidiéndole una votación sobre el juicio político en su contra antes de que el Ejecutivo acceda a entregar más documentos sobre esa investigación alrededor de la polémica llamada al líder ucraniano. Estas declaraciones del mandatario surgen después de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicara mensajes de texto entre diplomáticos de Estados Unidos y un asesor del presidente de Ucrania que confirman aún más las pretensiones del presidente Trump a su homólogo para que investigara a su rival político Joe Biden. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte a esta hora. Emiliana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Pues la Cámara Baja ya cuenta con los votos necesarios para acusar al presidente de un delito, pero este proceso debe pasar después al Senado, donde votarían para destituirlo. Los demócratas ahí necesitan el voto de 20 republicanos y aún no los tienen. Es por eso que Trump pide que se lleve a votación ya mismo su juicio político. Bueno, estaremos enviando una carta porque todo el mundo sabe que hemos sido tratados injustamente, de forma muy diferente a los demás. Bueno, no me importaría porque no tenemos derechos por la forma en la que lo están haciendo. Nos han quitado nuestros derechos. Así que si proceden, y sabes que solo conseguirán que su gente se ponga a la cola, porque aunque muchos de ellos no quieren votar, no tienen otra opción. Tienen que seguir su liderazgo. Y luego lo llevaremos al Senado y luego ganaremos. Los republicanos han estado muy unidos. Esta es la mayor caza de brujas en la historia de todo nuestro país. Por otro lado, el presidente Donald Trump asegura que los mensajes de texto publicados por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en las últimas horas no demuestran un quid pro quo, la expresión latina que significa una cosa a cambio de otra. Una declaración errónea, pues aquí mismo tenemos los mensajes de texto entre Kurt Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, con un asesor del presidente ucraniano Zelensky. Aquí Volker le dice que si llegan al fondo de esta investigación de lo ocurrido en 2016, refiriendo
refiriéndose a la investigación de los Bidens, pues tendrían una reunión bilateral confirmada con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington. De hecho, ya la Fiscalía General de Ucrania investiga a Burisma Capital, la empresa donde trabajaba el hijo de Joe Biden. Trump dice que está preocupado por la corrupción de los Bidens, pero legisladores dicen que no tiene fundamentos. Hemos estado haciendo un fantástico trabajo todo sobre mí. Se trata simplemente de la corrupción. Estamos intentando saber qué pasó y desde el 2016 estamos haciendo un gran trabajo. Estamos investigando la corrupción, no investigamos la campaña de Biden. Estamos enfocados en investigar simplemente esto y yo tengo el derecho a hacerlo. Y no me importa el tema de los políticos porque yo he sido claro desde el principio. Siempre me han preguntado lo mismo y siempre lo he respondido. Es sobre la corrupción. En esta misma carta, los legisladores dicen que escriben para expresar sus graves preocupaciones, en este caso sin precedentes, sobre las acciones del presidente Trump. Aseguran que el presidente y sus funcionarios avanzan con una campaña de desinformación para normalizar las acciones del Ejecutivo. Entre estas, el claro ejemplo en las últimas horas, donde vemos a un presidente desafiante pidiendo públicamente que China investigue también a los Bidens. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes, Ruth. Muchísimas gracias, Emiliana, y avanzamos. La justicia de Ucrania se pronunció sobre esas sospechas de corrupción en la que estaría involucrado uno de los hijos del precandidato demócrata Joe Biden. El fiscal general de Ucrania aseguró que hasta el momento no hay pruebas que inculpen directamente al segundo hijo del ex vicepresidente demócrata de los Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó que existe al menos una quincena de expedientes penales en los que podría estar implicada la empresa de gas Burisma. Hunter Biden se incorporó a la junta directiva de esta compañía en mayo del año 2014, pocas semanas después de que su padre, el entonces vicepresidente de la Unión Americana, realizara una visita oficial a Ucrania. Además, señaló que la reapertura de las pesquisas no se deben a ninguna presión política. Estamos llevando a cabo una auditoría de todos los casos de alto perfil que fueron retirados o considerados por el personal de la Fiscalía anterior y después de revisar esos casos, comprenderemos qué decisiones pueden ser aceptadas y cuáles deben ser tomadas. Ninguno de los políticos, funcionarios u otras personas extranjeras o nacionales me llamaron o trataron de influir en mis decisiones en algún proceso penal en particular. Donald Trump insiste en construir el muro fronterizo con México. El presidente estadounidense ha publicado un video en su cuenta de Twitter en el que ha afirmado que la valla va a ser una realidad y se construye bajo los más altos estándares. El muro, que fue una de sus principales promesas en campaña en el 2016, parece ser también uno de los temas primordiales de cara a las elecciones presidenciales del 2020. Según el republicano, los segmentos construidos de esta valla en años anteriores son obsoletos. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo. El juicio por el asesinato de una mujer policía en Texas ha tenido un final extraordinario cuando el hermano de la víctima la abrazó en la corte como gesto de perdón. La historia la conoceremos a continuación. Un gesto inesperado y conmovedor tuvo lugar en el final de un juicio por asesinato a una mujer policía de Texas, cuando el hermano de la víctima la abrazó en la corte como gesto de perdón. Amber Geiger, una mujer policía blanca de 31 años, disparó en 2018 a su vecino negro luego de entrar a un apartamento equivocado, creyendo que era el suyo. La mujer fue sentenciada el miércoles a 10 años de prisión por el asesinato. Tras escuchar la condena, el hermano menor de la víctima, Brian John, de 18 años, se dirigió hacia Geiger. Si tú estás realmente arrepentida, hablo solo por mí, te perdono. Y sé que si le preguntas a Dios, Él te perdonará. El joven pidió entonces a la jueza permiso para abrazar a la mujer. El apretado abrazo duró casi un minuto. La muerte de Botham Jean provocó manifestaciones y reclamos de justicia en un país en el que con frecuencia los agentes de policía que disparan contra afroestadounidenses son eximidos de toda pena.
El grupo brasileño Odebrecht está en números rojos. El Banco Estatal de Brasil, Caixa Económica Federal, ha pedido a la justicia que decrete la bancarrota del congelamiento, envuelto en un escándalo de corrupción internacional. Este año justamente Odebrecht ha solicitado acogerse a la ley de quiebras para reestructurar su millonaria deuda que alcanza los 24.500 millones de dólares. Algunos acreedores, como el Banco Estatal, aseguran que la multinacional ha incumplido los plazos de pago y exigen la destitución de los actuales administradores de esta compañía. Los profesores universitarios de Venezuela salieron a las calles de Caracas esta mañana para exigirle al régimen de Nicolás Maduro un incremento del salario. Aseguran que el sueldo que ganan al mes, equivalente a $7, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Saludamos con este tema a Oliver Fernández desde la capital venezolana con el reporte. Adelante, Oliver. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en las puertas de la Universidad Central de Venezuela, donde los profesores intentaron llegar hasta el Ministerio de Educación Universitaria y este piquete de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana se los impidió. Tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Víctor Márquez. Él ha denunciado al régimen de Nicolás Maduro de haber esclavizado la profesión. Los profesores ganan solo $7 por mes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se pueden mantener? No hay respuestas para esa pregunta. Como condición de esclavo, porque lo que estamos percibiendo no alcanza ni siquiera para la canasta libertaria. Por lo tanto, no estamos cubriendo ni siquiera las necesidades de alimentación, mucho menos otro tipo de necesidades como las necesidades de educación, de salud, de distracción, de formación profesional. Todas las actividades de carácter institucional que tienen que ver con el desarrollo del recurso humano han ido desapareciendo paulatinamente. Los profesores universitarios señalan que las universidades y los colegios parecen campos de concentración. Ven cómo sus compañeros bajan de peso por no tener cómo alimentarse. Además, los niños y los jóvenes pierden energía para seguir estudiando. Herminio, porque si yo te digo a ti que hay personas que están bajando de peso, personas en cantidades. Yo he visto personas que han bajado 40 kilos. Eso no es un campo de exterminio, no te están llevando a sentirte frustrado. Hay personas que ahorita ha subido el índice de suicidios, porque hay personas que no soportan esta situación. Y un campo de exterminio, cuando tú ves todos los días, están muriendo diariamente en los hospitales. 10 niños, 11 niños en cada hospital, diario. Entonces es un campo de exterminio, nos están llevando a la muerte, a todos. También los estudiantes universitarios tomaron la palabra. Ellos aseguran que no se dejarán quitar la universidad y están dispuestos a recuperar el país. No vamos a permitir. Aquí hay una representación estudiantil, una representación profesional que va a buscar cohesionar a todos los gremios de la universidad para defenderla, porque la universidad, la UCB se defiende, la UCB no se deja de lado, la UCB le ha dado tanto al país que no es justo y no debemos dejarla de lado. 50% de las universidades y los colegios del país no han podido iniciar este año académico. La crisis que se vive en Venezuela no se los ha permitido. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Grupo Argos, inversiones que transforman. Hoy en Miami, Florida, inicia la edición número 75 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Este evento tendrá una duración de 4 días. Así es, en este espacio se van a debatir temas como la libertad de prensa, la democracia en la región y se van a presentar los resultados de estudios de periodismo. NTN 24, por supuesto, en el sitio de la noticia con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, una buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el icónico Hotel Biltmore en la ciudad de Coral Gables, donde se desarrolla esta conferencia número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa, básicamente con la representación de directores y representantes de medios de comunicación de todo el continente. Se va a hacer un balance de lo que ha sido la situación en materia de libertad de expresión y libertad de prensa en cada uno de los países
participantes. Por supuesto, los casos de Venezuela, de Nicaragua y también el asesinato de periodistas en México estarán dentro de la agenda, pero también habrán algunos casos que se han presentado de lo que se ha alcanzado, lo que se ha conseguido durante este año. La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, ha calificado este año como un año muy difícil pero positivo. Parte del éxito de las plataformas se debe al valor de los contenidos que los medios producimos. Por ello, estoy convencida, como lo hemos estipulado en el artículo 12 de la Declaración de Salta, que entre plataformas y medios se debe buscar un balance adecuado y una convivencia que asegure la libertad de expresión, el respeto por los derechos de autor y los beneficios económicos que generan esos contenidos. No estamos seguros cuál es la mejor receta. En Europa se cocinan algunas, en Latinoamérica se pretenden otras y en Estados Unidos hay un movimiento que busca que medios y plataformas se sienten en la misma mesa a debatir sobre estos asuntos. David Chavern, presidente de la Media Alliance, nos contará hoy sobre sus gestiones en el Congreso estadounidense para que se les permita discutir con las plataformas sobre estos asuntos. Esperamos que esas conversaciones sean posibles y exitosas y sirvan para marcar el camino incluso para otras asociaciones regionales de prensa. El cambio climático, el nuevo periodismo y los retos que tiene actualmente los medios de comunicación estarán dentro de la agenda de 4 días que inicia a partir de hoy y hasta el próximo lunes. Durante la conferencia vamos a tener 3 libros importantes que se van a estar presentando, tanto por el ejercicio periodístico, la libertad de prensa o simplemente sobre la vida, y tienen que ver con 3 grandes gurús del periodismo. Mario García, que pronto va a estar con nosotros esta mañana, Edward Seaton mañana al mediodía y Oppenheimer el domingo. Gracias, Fernán, sé que estás ahí con él, eso va a ser el domingo antes del mediodía. Y obviamente lo más importante de todo va a suceder siempre el sábado, que es el día en que Roberto Rock, nuestro presidente de la comisión, maneja todos los informes de país por país y todo lo que es libertad de prensa en estos 4 días. El evento culminará este lunes, donde se entregará un balance por parte de las directivas de la CIP sobre cómo está la situación en materia de libertad de prensa y expresión en todo el continente americano. Es por ahora la información desde Coral Gables, Florida. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias. Hablamos ahora de un siniestro que se ha registrado en Ucrania. Un avión de carga Antonov con 8 personas a bordo se habría quedado sin combustible a 1,5 kilómetros de la pista de aterrizaje. La aeronave, que pertenecía a la compañía Ukraine Air Alliance, cubría la ruta entre Vigo, España y Turquía, pero había anunciado a la torre de control que haría una parada técnica en territorio ucraniano. Según los equipos de rescate, 5 personas fallecieron, 3 resultaron heridas. Michael Harpton, el autor del ataque en una comisaría en París, se había convertido al Islam hace 1 año y medio. Así lo informaron hoy las autoridades francesas, aunque señalaron que no existen indicios de terrorismo, todavía no descartan este móvil. Informaron que la investigación se mantiene abierta. Otra de las hipótesis es una disputa laboral o personal, un ajuste de cuentas o una venganza. Harpton, empleado de la policía parisina, desde hace 20 años acabó con la vida de 4 de sus compañeros. Lo hizo con un arma blanca, con un cuchillo. Esto en pro de la protección del medio ambiente. El Papa Francisco, acompañado de indígenas de la Amazonía, ha sembrado un árbol de asís en los jardines del Vaticano por la fiesta de San Francisco. Este acto se lleva a cabo días después del inicio de una asamblea de obispos dedicado por primera vez en la historia a la defensa de la selva tropical y sus habitantes. A ustedes, gracias por su sintonía con el Canal de las Américas, como siempre NTN 24. Quédese con nuestra buena programación. Entre tanto, los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.